Vamos a empezar nomás ya, Santi. Termina uno, ya dimos todo. Las química de la vida. Acá entramos entonces. Nosotros nos quedamos en lo que sería la parte de nucleótidos entonces. Bueno, como le voy a explicar, entonces los nucleótidos, acá, los nucleótidos son los monómeros que forman los ácidos nucleicos. Entonces, el conjunto de monómeros que forman los ácidos nucleicos son los nucleótidos, pero posee una composición, ¿verdad? El nucleótido se le dice a la base nitrogenada más la pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa. Acá, en el segundo carbono ocurre eso. Acá pueden ver, segundo carbono, acá es second. Ahí está el azúcar. Y el nucleócido sería la base nitrogenada, que son las purinas y las pirimidinas, más la pentosa. La base nitrogenada son las purinas que poseen dos anillos cíclicos y las pirimidinas que poseen un solo anillo cíclico. Entonces las purinas podemos decir que son adenina, guanina, común en todas, ya sea ADN o ARN. Las pirimidinas, la citosina solamente está presente, o sea, la citosina está presente en DNA y RNA, o sea, ADN y RNA. La timina es la que solamente está presente en ADN, mientras que el uracilo acá, uracilo le dicen algunos, solamente en ARN. Acá está la nomenclatura. No creo que sepan, pero vamos a ver. La base nitrogenada más ribosa, que es el azúcar. Entonces, uridina, que es un nucleócido. Por ejemplo, acá, adenina, que es una base nitrogenada, específicamente una purina, más 3-fosfato. Adenosina trifosfato, que es un nucleócido de la moneda energética de la vida. Timina, otra base nitrogenada, específicamente una pirimidina, más desoxirribosa, azúcar, más fosfato, desoxitimidina monofosfato. Lo tiene que ver en la contracción muscular. Simple, estudiando el resumen. Acá están las distintas nomenclaturas que suelen preguntar, así como para nombrar. En nuestro año sí salió, ahora no creo más que salga. Y esta es la estructura de un nucleótido. Acá pueden ver. El nucleócido es solamente, ¿cómo es el nucleócido? El nucleócido. Y este nucleótido. Muy fácil es diferenciar así. Acuérdense que para saber si es riboso o desoxirribosa, segundo carbono. Normalmente eso es lo que le voy a preguntar en imagen, pero no creo más que salga. Y sepan la estructura, ¿verdad? Después entramos en las características, acá. Ácidos nucleicos, DNA, RNA. El DNA se encuentra normalmente en el núcleo de eucariotas, nucleoide de bacterias, y acá está lo importante. También entre mitocondria y cloroplasto. Esto es lo preguntable. ¿Dónde más, aparte del núcleo de las eucariotas, hay? ¿Cuál es la principal función? Esto. Almacenar información genética. Especialmente porque sin eso no ocurre la variabilidad de la especie. Por eso la gente que comete incesto, sus hijos nacen todos con aberraciones cromosómicas, enfermedades, etc. Los componentes, ya saben. Acá. Esto, ese material completo, no pregunta. Esto antes preguntaba. Se van conociendo millones de pares de base, pero no es muy importante. Lo que deben saber de todas estas características que están acá es que está formado por dos cadenas complementarias bicatenarias que están unidas por puente de hidrógeno entre las bases. Una cadena es el molde y la otra se crea a partir de una cadena, de la cadena molde. Eso se le dice de novo, tipo de regeneración ya. Después, eso tienen que saber. Después tienen que saber que la doble hélice da una vuelta completa cada 10 residuos de nucleótido, 10 pares de base, o 3,4 nanómetros. Este es lo que se suele preguntar. Da una vuelta a partir de 3,4 nanómetros. Y después, como último, esto. Se une por enlace entre azúcar y el fosfato. En este caso es la desoxirribosa y el fosfato de tipo 3, 5, fosfodiéster, o sea, el carbono 3 con el 5, respectivamente. Fosfodiéster.
Acá está. Lo preguntable acá es esto. Vamos a dar la doble hélice una vuelta a 3,4 nanómetros. Y esta es la distancia que hay. Entonces, esos son los enlaces. Esa es la distancia que hay entre los enlaces. Y acá está el enlace en sí. 3, 1, 3, 5, 8, 10. El ADN en sí, para los procesos, por ejemplo, para los estudios de naturalización, para los estudios de citogenética, esto es lo más importante acá. Esta es la ley de Chargaff. Antes salían problemas, ahora ya no salen más. Padres de base, Watson y Crick, tienen que saber que la citosina o la guanina siempre van a ser las más estables porque tienen triple enlace de hidrógeno. Y beta-DNA, giro a la derecha, lineal en eucariotas. Z-DNA, giro a la izquierda, lineal en células defectuosas, especialmente las células que, por ejemplo, de la gente que tiene anemia o alguna patología de base. DNA gira a la derecha circular, esto de mitocondria, cloroplasto, pero más van a ver en bacterias. El cDNA, más van a ver en bacterias. Casi no hay imagen de mitocondria ni de cloroplasto. Puedes sacar la desnaturalización, ese es cuando vos querés estudiar. Entonces, ustedes tienen que manejar este cuadro. A mayor cantidad de uniones entre citosina y guanina, entonces significa a mayor cantidad de citosina y guanina, este enlace, mayor estabilidad, necesita mayor tiempo de fusión y mayor tiempo de desnaturalización. ¿Por qué? Siempre vean lo primero, nunca concéntrense en esto. Como para entender nomás, pero acá está la respuesta, en el primero. Porque es más estable, tiene mucha más fuerza. Si decía adenina timina, al toque, se rompió ya. Entonces, acá está. ¿Cómo vos desnaturalizas el DNA? A partir de la temperatura de fisión o fusión. Eso es más. La absorción de luz ultravioleta, además para bacterias. Eso van a dar en bioquímica, también se da un poco. Ahora entramos con ácido ribonucleico. Localización principalmente en el citoplasma, también en nucleolo. Nucleolo. El azúcar acá, esto vean. Este le en 10 puntos, no me acuerdo cuánto del libro. 10.1, 10.2 del libro. El azúcar es ribosa y tiene uracilo en vez de timina. Acá. Estas son las purinas, estas son la pirimidina y la pentosa. Lo mismo, solamente que lo que cambia que en las pirimidinas, en vez de timina hay uracilo, y en vez de desoxirribosa es ribosa. Y acá lo más importante es solamente esto. Esta forma por una sola cadena es monocatenaria y puede plegarse por sí misma. Necesita otra, ya que está solo luego. Y funciona como portador de la información genética solamente en algunos virus. Y esto es muy importante. Acá ayuda mucho el ARN, ayuda mucho para la transcripción, para la creación de lo que se llaman las proteínas. Importa mucho. Después, preguntas. Después entramos ya en unidad 3. Ahí terminamos unidad 2. ¿Alguna duda? ¿Tenía qué? Este resumen vas a pasar al grupo, ¿no? Voy a pasar todo. Dale. Qué loco, entiendo y que Luján y nieve ya. Me voy a deprimir. Exacto. Bueno, el resto, ¿cómo está? Descanso, ¿quieren seguir nomás ya? Así terminamos más rápido. Sigamos nomás. Bueno, catalizadores o enzimas. Ayer, por ejemplo, los que estuvieron conmigo bioquímica biofísica en una parte, ojalá bioquímica también, ¿verdad? Biofísica en una parte, vimos sobre las reacciones termodinámicamente favorables y las termodinámicamente desfavorables. Y yo estuve hablando sobre las enzimas ahí. Estos son las enzimas, catalizadores. Vamos a ir viendo lo básico. Acá, esto tienen que saber, mira. Hasta ahí.
agentes que aceleran la velocidad con la que ocurren las reacciones químicas, RX. Catalizadores son los químicos, son los metales, los biológicos, acá está lo que importa. Enzimas son proteínas. Tienen que saber que las enzimas tienen un sufijo que es asa, así como el colegio ese de los chetos allá en Asunción. Asa. Ribosima es un RNA que tiene una función enzimática nomás, poco o nada hace. Acá pueden ver. La mayoría de las enzimas suelen contener la terminación asa. Las enzimas formadas solo por aminoácidos, porción proteica, es la apoenzima. Esta es la enzima verdadera, la porción proteica, más la no proteica, el cofactor. El cofactor puede ser inorgánico u orgánico. Normalmente, ¿cuál es? Orgánico, la coenzima. Sin esto, no se puede formar, por ejemplo, como la coenzima A y así también la porción no proteica ayuda a que la enzima en algunos casos sea específica. Por ejemplo, si ven acá, ayer vimos una reacción que decía termodinámicamente desfavorable. Decía cinéticamente regulada era la favorable. Y este era termodinámicamente desfavorable. O sea, la cinéticamente favorable o regulada es la que vos le das la enzima y ya está. No es lo lento por sí. Imagínense tampoco. La descarboxilasa de OMP, miren por lo que tarda. Y este es la mitad nomás. Solamente la mitad, medio es. 78 millones de años tarda. Imagínense lo que es. Ni vos ni yo, nadie nos vamos a vivir cuando yo te la época de los dinosaurios, pero ya no, los dinosaurios hace 1600 millones de años por ahí. Es cosa de locos. Número de cambio tiene 39. Acá pueden ver, mira, el tiempo que pasaría para que la mitad de los reactivos se convirtiera en producto en ausencia de la enzima. El 2 es el número de reacciones catalizadas por una sola molécula de enzima por segundo cuando opera con concentraciones saturadas de sustrato. Mira por lo que es el aumento. Cosa de locos. Y ahí pueden ver todo. Cómo las enzimas ayudan, especialmente en el primer caso. Esto era pregunta en la Nacional, Universidad Nacional de Asunción, sí o sí. Después, simógenos o proenzimas. Pro, acuérdense siempre, antes de, prefijo de antes de. Son formas inactivas de enzimas que poseen una porción que debe perderse para ser activa. La imagen es que aparece una tijera que corta. Por ejemplo, el tricinógeno, que eso vamos a dar en listo, que se forma en el páncreas y se secreta desde el intestino y se convierte en tricina activa por acción de una proteasa, porque le quita la proteína que tiene. El tripsinógeno posee una proteína que le impide ser ya chupe una enzima, porque tiene un simógeno, pues por eso tripsinógeno. Entonces se corta el simógeno de la tripsina a partir de una proteasa que degrada eso y ahí se queda en lo que sería la tripsina activa ya. Estas son las propiedades de la enzima. Mira, no determinan si una reacción será favorable o desfavorable. ¿Eso quién determina? La termodinámica en sí, ¿verdad? Las enzimas no. Porque no aportan energía. Las reacciones químicas no pueden hacer que ocurra o no una reacción. Por eso es más común ver que las enzimas actúan en reacciones termodinámicamente favorables. Solo se le dan la velocidad de las reacciones favorables. Muy específica en relación con los reactivos que son los sustratos, que acá pueden ver este sustrato, la enzima, y esto se denomina sitio activo. La gente que sus papás esos son, de quienes esto dominan, la gente que te estudia bioquímica, pero especialmente la gente que es químico farmacéutico o farmacéutico, licenciatura en farmacia o en farmacología, cuarto año en medicina. Este es por ejemplo, cuando una reacción no es termodinámicamente favorable y va a utilizar mucha energía, esto es lo que ocurre. Ven cómo acá es el sitio activo es triángulo y el otro sitio activo es medio circular. ¿Ven? Acá hay acá, porque este cuadradito acá sustrato. Entonces, ¿qué pasa? Acá ocurre muchísima energía, porque es un ajuste inducivo. Acá hay fuerzas mecánicas ya, que hacen que se moldee. Ahí está. Y este es el mejor cuadro que pueden ver. La energía de activación
Es la energía cinética mínima en movimiento que requieren los reactivos para participar en una reacción. Ya tienen que saber esto nomás, que energía de activación nada más. Energía libre, siempre acuérdense que se mide por la energía libre de Gibbs, que está esta, que hay de los reactivos y del producto. Y acá están los mecanismos. Sustrato, enzima, sitio activo. Se unen. El sustrato queda en una región cargada. Sustrato de tensión. Etapa del funcionamiento de una enzima, se forma el complejo enzima-sustrato. Se une acá en el sitio activo. Acá ven que dice sitio activo. Ocurre la formación del complejo enzima-sustrato. Entonces la maltosa, con la leche, maltasa, complejo enzima-sustrato, va acá. Ocurre la catálisis. Se separa la maltosa, que es glucosa más glucosa, y va. Cinética enzimática, velocidad de reacción, eso no va a ser eso, es constante Michaelis y eso. Acá está. Eso no se preocupen ustedes, la constante Michaelis no les va a salir. Esto es lo más importante en sí. La inhibición puede ser irreversible o reversible, competitiva o no competitiva. Competitiva, lo único que tienen que saber cuando es no competitiva, no le importa si se une o se une, y competitiva se pelean para unirse. Esto no creo que le salga, le va a salir más en bioquímica. Acuérdense que en biología el enlace más potente es el enlace covalente. Y acá a ver un poco. La reversible competitiva puede revertirse al aumentar la concentración sustrato, de manera que la enzima aumente su afinidad por él. ¿De qué esto depende? Esto depende de la constante Michaelis. Esto. Pero no le va a preguntar así, le va a preguntar nomás cuándo es competitivo y cuándo no es competitivo. Porque acá, lo único que hace acá es ponerle que uno tiene 10, el otro tiene 10 y se tienen que unir acá. ¿Qué hace nomás? Uno de estos aumenta a 20 y plus se va a ir de uno. Porque tiene más sustrato y a la enzima le gusta el que posea más sustratos. ¿Por qué? Al poseer más sustrato posee mayor afinidad. Tipo, este se gusta más que este. Lo mismo el tipo que tiene. Mira, voy a lanzar un comentario machista. El tipo que tiene Hilo, por ejemplo, así. Al menos tiene que ser bueno, ahora, por no hay cuenta que tenga Hilo y sea un player, ¿verdad? La se va así. Encima de la chica que le gusta los tipos de camionetas y se va. Digo que no tenía ni un golcito de putama tal vez. Viste qué malo que soy. Maldito, comentario machista. Acá está. Pueden ver acá bien. Video competitivo. Acá está. Yo, por ejemplo, soy hipertenso. Y yo ya llegué a tomar el famoso enalapril, que es esto. Captoprilo. Y acá está la reversible no competitiva. El inhibidor y el sustrato no se parecen ya que no compiten por el mismo sitio. El inhibidor son un sitio diferente que se le dice el sitio alostérico. Acá no importa si aumenta más el sustrato porque el inhibidor se va y se une. No importa si se va y o llantame en cualquier parte. Yo ama Pepe, ¿cómo se dice? Y ahí terminamos enzimas. ¿Alguna duda? Perris. Chicas, puede aceptarme ahí. Permitir blanca para el trato. Los que estuvieron recién pueden decir algo. Peñemi, hablen un poco. Buen día. Buen día, compañera, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué gusto. ¿Qué se envió ahora? Vean el grupo que yo le dije hace mucho ya. El grupo de la facultad. Posiblemente ustedes, los que van a dar biofísica y van a dar histología, van a dar todo yo APA. Tristemente. Igual nomás.
si uno estudia bien, bueno, afecta mucho eso. Va a pasar nomás luego también. Sí. Bueno, el resto. Recién dimos todo capítulo 2 y 3. Digan pues algo. Especialmente Camila Barrios Báez. Tiene que dar su opinión. Hola, ¿qué pasó? Dale tu opinión, Camila. El resto quieren invitar, ni que na pesquen, va a ser hoy. ¿Por qué Ay, picón? ¿y este? ¿Y este churro? Yo estoy entendiendo. No, fíjese. ¿Cómo vio se quitan de eso? Todo va. Allá quité ya. Bueno. Ahora, ¿qué opinan si empezamos ahora el capítulo 4? Y ahí podemos, pero vamos a dar mucho más lento nomás porque este es el capítulo que quiero que entiendan, que es membrana plasmática. ¿Qué opinan? Que mucho que me Vamos perdí a entonces. empezar ya, ese es lo de la primera clase. Ay, Macarena, ay. Estoy Argel. Yo también. Qué puta. Que mucha clase que me perdí entonces. Sí. Y Camila no tiene Barrios, grabado eso. creo que Alex. No, parece que no pasó. Yo le pedí. Parece que no Está, grabó. y no le ha letrado, quiere comercializar todo. De. Igual nomás. Ah, Ahí ya está. sí. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Quién puso? Va ahí. Ja, 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 ja. Va, la época. Cargela ella ves. Los doctores que enseñan anatomía. Bueno, vamos con la unidad 4. Ven todos. Pero que aunque sea así. Sí, yo veo. Hola. Función de la membrana plasmática. Exacto. Estructura y función de la membrana plasmática. Bueno, ya que el resto no me dice nada, si ya ahorita más eso. Bueno, estructura y función de la membrana plasmática. ¿Qué es lo que más se le va a preguntar en un examen? La estructura es lo más importante de la membrana plasmática. La función no viene todavía al caso. Muy poco pregunta de función. Lo único que pregunta de función es sobre los transportes que vamos a ver al final del capítulo. Bueno, acá está. La membrana plasmática es una delgada lámina. Lo que tienen que saber acá es, va a separar el interior de la célula del medio externo. O sea, el LIC del LEC, del líquido intracelular al líquido extracelular. El líquido extracelular es el que es la parte de la célula que se posee la comunicación con el medio externo. Porque si tiene una comunicación con el medio externo, tiene que ser más fuerte, ¿verdad? Son aquellos que van a resistir fuerza de tensión. Eso todito vamos a dar después qué célula o qué parte o qué mierda lo que ayuda en ese momento. Su tamaño es de 5 a 10 nanómetros de espesor, entonces solamente... Esperamos, repetime un poco otra vez esa parte, por favor. Bueno, dije que la membrana plasmática es una lámina que separa el interior de la célula. La célula así de manera circular, una lámina que separa el interior de la célula con el medio externo. Específicamente separa el líquido intracelular, donde está el citoplasma, el citosol, las organelas, etcétera, dentro de la célula, con el medio externo, con el LEC, que es el líquido extracelular, que se encuentra entre la piel, entre el tejido subcutáneo se encuentra. El famoso cuando tenemos retención de líquidos, como se suele decir. El tamaño es de 5 a 10 nanómetros de espesor. Esto, cuando ven nanómetros, solamente se puede ver con microscopio electrónico. Y no es posible observarla con el microscopio óptico, porque debe ser micrómetros o milímetros para poder ver. Entonces, las funciones. Separa compartimientos intra y extracelular. Provee un medio apropiado para las reacciones bioquímicas. Acá. Barrera para regular intercambio de sustancias. El punto 1 y 3 es lo más importante, lo que van a ver ustedes.
el reconocimiento e interacción de la célula es más capítulo 7. Ayuda a la célula a recibir y dar respuesta a señales de tener la transducción de las señales, por eso vamos a ver nomás luego. Entonces, estos son los distintos modelos que fueron propuestos por distintos científicos, ¿verdad? Biólogos, médicos de la época, que eran los que tenían sus hipótesis, digamos, porque antes pues todo se presentaba mediante ensayo. Ustedes no sé si hicieron la facultad o si alguien acá ya tiene un estudio universitario, saben lo que es el ensayo, cuáles son las partes del ensayo, de una hipótesis, etcétera, ¿verdad? Una conclusión, como se dice, más simple. Este es un modelo de Dobson y Danieli, los dos científicos. Este fue el modelo aceptado, digamos, no sé hasta qué año, pero creo que llegó a ser aceptado hasta el siglo XX por ahí. Están las proteínas de la membrana, esta es la bicapa lipídica, estas son las colas apolares, las cabezas polares. Acuérdense, cabeza polar, estos todito es anfipático. Entonces los fosfolípidos, vimos en capítulo 2, esto es polar, hidrófilo, cola apolar, hidrófobo. No se relaciona con agua, esto sí se relaciona con agua. La proteína de la membrana, este es el modelo de Dobson y Danieli. ¿Cuál es el modelo actualmente aceptado por la sociedad científica, lo que vos quieras? El modelo del mosaico fluido es una bicapa lipídica que posee proteínas asociadas que cambian constantemente el patrón del mosaico. Lo que tienen que saber nomás que las proteínas integrales, las proteínas integrales son aquellas que atraviesan la bicapa lipídica y le dan mayor, digamos, función tipo de tracción, por ahí decir. En realidad lo que le da tracción sería el colesterol, ¿verdad? Pero eso vamos a ir viendo después. Estas son las que tienen más fuerza. ¿Por qué? Porque atraviesan la bicapa lipídica. Y dentro de lo que sería ácidos grasos, siempre los saturados tienen mucho más fuerza que los insaturados. Y estas son las proteínas periféricas. ¿Por qué? Porque se encuentra en la periferia. En este caso es una endoproteína periférica. ¿Por qué? Porque se encuentra hacia afuera. Disculpame. Exoproteína periférica porque se encuentra hacia afuera. Endo es hacia adentro. Después, ya. Acá, Decime lo insaturado que pueden ser. ácidos grasos insaturados. Todos aquellos ácidos grasos especialmente presentes en los vegetales. Por ejemplo, el aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de soja. Después están, por ejemplo, los omegas, el 3, el 6, el 9. El 6 es que es supuestamente inflamatorio, pero hay diversos estudios que dicen que no. Todo eso. Eso vamos a ver también acá. Si no me equivoco, creo que estaba acá. Pero más eso de ácidos grasos, especialmente eso de saturados, insaturados, ¿dónde van a dar? Bioquímica. Entonces, O entramos sea en que lo que tiene más fuerza es decir que son los saturados. Sí, tarda más en destruirse. Los insaturados no, los insaturados son mucho más flexibles. Los saturados van a ver que son totalmente rectos luego. Entonces, composición química de la membrana plasmática, porcentaje en masa. El eritrocito, ustedes saben que es por histología. No saben. Pierris. Bueno, el eritrocito, estas son las composiciones. El componente funcional. Acuérdense que las proteínas siempre poseen la maquinaria para la función de todas las actividades celulares. Por eso es el componente funcional. Los lípidos, el componente estructural y el carbohidrato, el componente energético. La mielina, la vaina de la mielina que rodea los axones del sistema nervioso. Proteínas 20%, lípidos 80%. La membrana mitocondrial interna, parte de la mitocondria. Proteínas 75%, lípidos 25%. Acá están los lípidos de la membrana, ¿cuáles son? Fosfoglicéridos, esfingolípidos, estos son los que se encuentran en el cerebro. El colesterol y los glucolípidos son las grasas unidas con un azúcar. Los fosfolípidos ácidos son estos. ¿Cuál es el que tiene más importancia? La cardiolipina. Se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Todos tienen carga excepto uno, excepto la cardiolipina. ¿Por qué? Porque tiene dos fosfatos.
Después de la esfingomielina, tienen que saber que es el que cubre la vaina de la mielina en sí. Después, como vean acá, mira, de las dos colas de ácidos grasos, los fosfolípidos, en la mayoría de los casos, una es saturada y otra es insaturada. Y poseen siempre un número par de átomos de carbono. Los saturados tienen forma de bastón recto y flexible. Se agrupan con mayor firmeza. ¿Ven esto? Lo que hace que tiene mayor fuerza. Mientras que las insaturaciones desvían la cadena carbonada, disminuyen el empaquetado y el punto de fusión casi 60 grados. Eso quiere, cuando dice disminuye el empaquetado, es que se esparce mucho más rápido, no se quedan así empaquetados. Así te como dice, ahora textual, nomás le expliqué. O sea que cuanto mayor ácido saturado, por eso el ácido saturado, cuando vos le dejas en temperatura ambiente, ¿qué pasa? Ustedes ya vieron ya la grasa del chancho, la grasa de la oveja, la grasa de la vaca, cómo se solidifica, ¿o no? Sí, rápidamente, o sea que depende de la temperatura. Si Y está a temperatura ambiente casi no se solidifica, pero cuando está en temperatura fría se solidifica rápidamente. sí, ahí está. Después están, estos son los ácidos grasos saturados. EPA y DHA, ustedes esto pueden ver si algunos de ustedes consumen aceite de pescado. Esto está en la composición y esto es lo más importante de la composición del omega 3 o del fish oil, como se dice en inglés. Acá está. Estos son los movimientos que puede realizar. Esto usted no se preocupe, no les va a salir. Pero esto sí tienen que saber. Esto. La predominancia de los lípidos en las hojas de la bicapa. Hojas extracelulares plasmática, esfingomielina. Este creo que era fosfatilcolina. Ese. Protoplasmática o citosólica, adentro. Pepsi. Tanolamina. Ese creo que es. Vamos a ver otra vez, porque ese sí ya no me acuerdo. Fosfatilcerina y el fosfatilinositol, fosfatilcerina y fosfatiletanolamina. Y hacia afuera es esfingomielina y fosfatilcolina o cola de Leti, como le dicen a uno, para recordarse. Movimientos de fosfolípidos no les va a salir. Esto sí tienen que saber. Específicamente esta parte, así, desde colesterol hasta carbohidratos asociados a membrana. Esto es lo que le va a usted a ayudar en las prácticas de bioquímica. Todo esto. Cuando de colesterol son aquellas moléculas que se encuentran intercaladas entre los fosfolípidos y pueden representar el 50% de los lípidos de la membrana plasmática en cantidad. Si te dice cuál es el lípido que representa el 50% de la membrana plasmática en cantidad, colesterol. Pero si te dicen lípidos en masa, no es el colesterol. Es mucho más pequeño y menos anfipático que otros lípidos de la membrana. No existe en la membrana plasmática de la mayoría de las plantas y vegetales, de las plantas y bacterias. Por eso, cuando se ve la pared vegetal, lo que sea, una estructura vegetal, no se puede ver. Y por eso se realiza lo que se llama los aceites vegetales, porque son libres de colesterol. Disminuye el riesgo de problemas cardíacos. O sea, una cabeza polar. Cuando dice anfipático es porque una parte de la estructura, normalmente la cabeza es polar y la cola es apolar. Esto que dice carbohidratos asociados a membranas, esto es, digamos, el principio de la tipificación sanguínea. La membrana tiene carbohidratos unidos de forma covalente, acuérdense, covalente, el enlace más fuerte biológico, a lípidos. Glucolípidos son 10% y proteínas glucoproteínas, porque poseen mayor afinidad con las proteínas. Los glucolípidos son importantes para las distintas funciones celulares, galactocerebrósidos como componentes de la vaina mielina de neurona, especialmente la esfingosina. Los gangliosios son los que interactúan, esos son los monocerebrósidos, todo eso, o cerebro de mono, como dicen algunos. Tratan con toxina, el cólera, el botulismo y con el virus de la influenza y terminan grupos sanguíneos, ABO, en eritrocitos, sobre el sistema sanguíneo. Y acá está la orientación. Los azúcares asociados a la membrana plasmática quedan de frente al espacio extracelular. Están asociados a la hoja extracelular, mientras que los asociados a la membrana orgánica miran hacia la cavidad o hacia la luz, la protoplasmática.
Y acá está el tipo sanguíneo. Se determina gracias al azúcar. Esto tienen que saber. Solamente esta parte memorícense. Que el tipo sanguíneo sistema 2, ustedes tienen que ver el azúcar terminal de glucol, el azúcar terminal. Ven acá, por ejemplo. Acá. Mira, A es N-acetilglucosamina. A. B es galactosa. Y AB es N-acetilgalactosamina y galactosa. En mi caso, yo soy AB positivo. No sé qué tipo sanguíneo ustedes van a tener, pero esto es lo que determinan los licenciados en laboratorio, los técnicos, etcétera, y el bioquímico en sí para saber qué tipo sanguíneo ustedes tienen con reactivos. Esto es lo que ustedes deben dominar del capítulo 4. Aparte de lo que primero les mostré, esto es lo segundo que deben dominar el capítulo 4. Las proteínas de la membrana plasmática. Sepan que las integrales de esta membranosa hay dos tipos nomás, la que penetra y la que no penetra. Por ejemplo, la transmembranosa es la que penetra totalmente, cruza luego así. Vieron hace rato medio parecía un porotito así que atravesaba totalmente la bicapa lipídica. Eso es una proteína integral transmembranosa. Posee 3 dominios: extracelular, hacia afuera, transmembranoso, que se relaciona con las colas, etc. Las integrales no transmembranosas son aquellas que penetran. Para que no salió ahí tu voz, una parte se perdió, no le escuché nada. Bueno, las proteínas integrales transmembranosas son aquellas que penetran o cruzan la bicapa por completo. Ahí pueden ver, acá les voy a mostrar en esta imagen. Vean acá. Miren toda esta imagen. Acá. Totalmente. Esta imagen por acá. Como acá atraviesa totalmente. Ahí. Después. Las integrales no transmembranosas son aquellas que penetran la bicapa pero no la atraviesan por completo. Este tipo. Las periféricas son las que se localizan fuera de la bicapa, las que están solamente en la periferia, ¿verdad? Están asociadas a la superficie citosólica, endoproteína, o la superficie extracelular, ectoproteína. Los enlaces no covalentes son los enlaces débiles dentro de todo biología. Fijados con lípidos se localizan fuera de la bicapa, ya sea en la superficie extracelular o citosol unidos por enlaces covalentes a un grupo lipídico. Sí o sí necesitan un grupo lipídico para mantener su enlace. O sea, para mantenerse fijado en esa zona de la bicapa. O si no, no se une a la bicapa. Entonces, si algún día les pregunta cuáles son aquellos grupos o cuál es aquella proteína que se encuentra, que al quitarle un grupo lipídico se encuentra o se desnaturaliza o sale de la membrana, pierde utilidad, es la fijada con lípido. Siempre en el enunciado ya les va a dar ya la respuesta. O sea, que es cuestión de que ustedes lean bien y no se apuren. Y si tienen tiempo es mejor lo que rindan con lápiz y después pasen. ¿Cuál es la más importante acá? El fosfatilinositol. ¿Qué película? Pero tiene el prion celular, que es una enfermedad. Famoso Kuru. Acá. Fuerza anclar. La literal es la más fuerte. Segunda, la fijada lípidos, por el grupo lipídico al cual se unen. En este caso, el fosfatilinositol es el más fuerte de todos. Y periférica después. Esto que ven acá, que dice método de aislamiento de las proteínas. Eso, por ejemplo, no creo más que les salga, pero es importante, ¿verdad? No voy a explicar porque no creo que les salga. Acá está el Acaracid, del cual el profesor, si quiere, le puede jugar y puede hacer que pierdan no sé cuántos puntos, porque este es donde todo el mundo se equivoca. Esta parte. Mira, los factores que alteran la fluidez de la membrana pueden ser o el fosfolípido
o el colesterol o la temperatura. Sintetizando así, diciendo nomás cómo les pueda preguntar, sepan. Mira, el fosfolípido. Si es más corto, se puede mover más. Si es más corto el fosfolípido. Michibe, el tipo que es chiquitito en el básquetbol, es el más ágil. Se puede mover más. Tiene menos rozamiento por el suelo. Cuanto más insaturado es, se mueve más. Eso sepan. Colesterol, dice, si hay mucho colesterol, es más viscoso. Famoso, la gente que tiene hematocrito, por ejemplo. La gente que tiene hematocrito son aquellas personas que constantemente se tienen que ir a donar sangre, porque su sangre es muy viscosa. Y ahí que interfieren los triglicéridos y el colesterol. Tienen lo que se llama las dislipidemias. Tienen el LDL alto, el HDL bajo, triglicéridos totales, tiene muchísimo. Locura su sangre. Después dice, si baja la temperatura, previene su gelificación aumentando la fluidez, separando a los lípidos. Aumenta la fluidez, le separa a los lípidos uno de sí. Eso hace el colesterol. Eso es la gelificación, por ejemplo, en estado, cuando ponerle que nosotros somos para hoy, nos vamos ahí, no sé, queremos ser médico en Alaska, en un puestito de mierda que a 50 kilómetros de la redonda no hay nadie. En Alaska usted tiene que sacar la temperatura normalmente, pero de 30 a 40 grados bajo cero desde las 5 a las 6 de la tarde. Entonces el colesterol va a actuar en esos casos, va a hacer lo que nosotros podamos mantener nuestro peso también. Obviamente tenemos que llevar una dieta hipercalórica para mantener el peso en Alaska. Después dice, si sube la temperatura, evita el desensamble de la membrana, aumentando la viscosidad, juntando más los lípidos. Si se separan los lípidos, aumenta la fluidez, se mueve más. Si se juntan demasiado los lípidos, aumenta la viscosidad, menor fluidez, más viscoso. En los casos de las temperaturas altas, cuando vos te vas, no sé, en el Egipto, en el Sahara, un Michaporte, ahí va lo que vas a poder ver esos casos. Pero esto es totalmente todo teoría. Esto ya no les vamos a preguntar. Las desaturadas, las fosfolipasas en el citosol, no creo que les pregunte más. Si les puede preguntar es algo de esto, porque este es lo que más suele confundir. Después, esto vamos a ver en tejido sanguíneo. Lo único que quiero que sepan nomás es que los eritrocitos, los glóbulos rojos hematíes, tienen una vida media de 120 días. Nada más. Nada más, sepan. Eso nomás es lo importante. Y eso es también lo que le voy a preguntar en estos sí. Estas son las proteínas de periferia del eritrocito. La espectrina, ¿qué es lo más importante de la espectrina? Que es el componente principal del citoesqueleto y es fibroso y alargado. Cuando dice fibroso, es aquel que puede resistir fuerzas de torsión. Cuando, por ejemplo, vos te cortás y la sangre sale así, la sangre va a salir, los eritrocitos van a salir en fila india, le va a apretar todo mal y ahí lo que impide que sí o sí vas a sangrar, ¿verdad? Es la espectrina en sí. Después, la distrofina es su isoforma muscular, la que se encuentra dentro de los músculos, y está ausente en la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad cromosómica. La anquilina, una proteína globular, es aquella que se relaciona con el citosol. La proteína banda 4.1 no. Actina y tropomiosina, cuando ven eso, citoesqueleto del eritrocito, esto totalmente es estructural. Esto es más estructural. Tiene que ver, la actina y la tropomiosina tiene que ver con la contracción muscular. Eso vamos a ver el capítulo 9, que es citoesqueleto 1, 2 y 3, creo que ustedes desarrollaron. Las proteínas integrales, acuérdense de las que tienen mayor poder de fijación en la capa lipídica. Esto van a dar también, esto que dice. Sirve como intercambiador pasivo de iones bicarbonato y cloro. Entra y sale. En los pulmones la relación se invierte. Esto ustedes van a ver, vamos a ver en lo que sería sistema respiratorio. Acá, esto, la glucoforina, ¿cómo les va a preguntar?
les dice, ¿cuál es aquella proteína que en su ausencia, el individuo A se va a quedar salvo o no va a tener la posibilidad de adquirir la enfermedad del paludismo o fiebre amarilla? Es esto, es la glucoforina. Si vos, la gente que nosotros, cuando tenemos fiebre amarilla, la gente que le dio en los años 2007, 2008, los que tienen fiebre amarilla, es específicamente por esta proteína. La glucoforina, imagínense un poco. Si nosotros no teníamos eso, nosotros no íbamos a ser inmunes a la fiebre amarilla. Y hay seres humanos que no poseen. Hay seres humanos que no poseen. Acá en mi ciudad, por ejemplo, yo soy del interior, acá hubo una señora que adquirió el virus, ¿verdad? En los test, ¿verdad? Pero no tenía ningún síntoma. Hoy comiste como mundo, ¿verdad? Y toda su familia por ahí se le murió y ella hasta ahora vive, la señora tiene casi 90 años. Se fueron no sé qué en el Brasil, no sé qué puta, y ya ven cómo es desgraciada la vida con algunas personas, pero no con ella porque ella sigue viva. Esto que ven, movimiento de sustancia. ¿Cómo le va a preguntar esta imagen? Esta imagen tienen que estar. Sepan lo básico. La osmosis, algunos le van a decir, es el movimiento de un líquido a otro. Líquido A va al líquido B a través de una membrana semipermeable. Líquido. Diálisis es el movimiento de soluto de un compartimiento a otro a través de la membrana semipermeable. Los solutos que pasan de un compartimiento donde se encuentra de mayor a menor concentración, eso es una difusión pasiva. ¿Por qué? Porque de más va a menos. Pero si ocurre en viceversa, de menor va a más, obviamente va a necesitar energía y eso es una difusión activa. Eso es una difusión activa. Ejemplo de osmosis. Acá está. Vean acá. Nunca leí que el soluto le sigue al agua. El agua le sigue donde hay más soluto, donde hay más sal. Cuando usted, si se toca en unidad, si tienen retención líquida, usted se tiene que tocar por debajo de la tibia, ¿verdad? Hacer el talón. Si te toca y tarda en recuperarse o tarda en inflarse otra vez porque están con retención de líquido. Y ese es porque el medio adentro de ustedes es totalmente hipertónico. Tienen que tomar más agua para volverse isotónico. Entonces acá está. No hay movimiento neto del agua porque la cantidad de soluto es igual tanto intra o extracelular. Eso tienen que saber. Eso es una solución isotónica. Hipertónica, movimiento neto del agua fuera de la célula. ¿Por qué? Ven acá cómo es. Hay más soluto afuera que adentro. Y adentro hay muchísima agua. Entonces, ¿qué? Esta agua va a salir todito y se achicharra. Estos son eritrocitos puestos en soluciones. Y la hipotónica es cuando hasta que ocurra una lisis, explota luego. Movimiento neto del agua dentro de la célula. ¿Por qué? Porque adentro hay más soluto. Pregupa. Este en realidad sería el caso de una, si me disculpan, este sería el caso de una retención. Y acá está lo que hace rato, no sé, una compañera me dijo que dieron bien. Bastante simple. No se tienen que preocupar. Porque hay memoria. Bueno. Los transportes pasivos. ¿Por qué pasivos? De más se van a menos. Entonces no requiere energía. Las moléculas pequeñas como urea, benceno, glicerol, gases, etcétera, atraviesan la membrana directamente. No necesitan ningún tipo de energía. Ni cuello jonte va. Los canales de acuaporina, esto de la pirámide de Malpighi especialmente se ven. Permite el movimiento pasivo de agua de forma muy específica. Posee 4 subunidades por la cual 1.000 millones de moléculas de agua pasan por cada subunidad en un segundo. Imagínense un poco.
Son abundantes como los túbulos renales o las raíces, la pirámide malpilla especialmente. La vasopresina o la hormona antidiurética que estimula la retención de agua en el riñón actúa activándola al canal acuaporina 2. Esta es la que impide que ande ecuaruparei. Entonces, si le dice, si usted tiene un abuelo y abuela, a veces el abuelo y la abuela se orina todo de vale. Y eso porque en doicoi, vasopresina, doicoi, no retiene, o solo retén, como se dice vulgarmente. En la diabetes insípida nefrógena, mi papá decía esto, que para descanse, ¿verdad? El gen de la acuaporina 2 sufre una mutación. Los canales son insensibles a la DH y se produce grandes presiones. Les cuento, mi papá consumía 2 litros de agua y orinaba 2 litros y medio. Eso es una patología. Si vos no tomas agua, vas a morir. Los canales iónicos regulados. Acá sí ocurre ya. Acá ya hay energía. Acá sí. Posee compuertas que abren o cierran para permitir el paso de iones. Las compuestas pueden responder a 3 estímulos posibles. Un cambio de voltaje regulado por voltaje. La unión con un ligando o una tensión mecánica. ¿Cuál ocurre más entre todo esto? El cambio de voltaje y la tensión mecánica. Acá pueden ver. Son dependientes de los cambios mecánicos. Se les fuerza a lo que va a entrar. Dependiente del ligando. Acá se tiene que unir un ligando para que pueda entrar este. Se une este y esto se abre. Y dependiente del voltaje va a ver si vos sos más, entra. Si sos menos, chao. A menos que vos seas más, ¿verdad? O menos. Acá está. Todo esto. Canales iónicos de potasio regulado por potasio, usted tiene que saber que es el canal iónico de potasio casesa bacteriano. Nada más. Eso nomás tienen que saber. El filtro de selectividad no les va a preguntar. Los filtros de desactivación tampoco les va a preguntar. Solamente sepan esto. Casesa es un canal iónico de potasio bacteriano. Y el canal iónico de potasio KB eucariota. Es eucariota. Difusión facilitada mediante un transportador. ¿Por qué utilizan transportador? Porque son muy grandes o están unidos ya a alguna macromolécula. Las permeasas o carriers. ¿Cuál es el ejemplo que ustedes tienen que saber? Esto. El canal GUT1 se encuentra en la membrana del eritrocito y el GUT4 se encuentra en la membrana de las células musculares esqueléticas, especialmente en, no sé si, creo que era en la parte basal de la célula. Por eso la GLUT4 es dependiente de la insulina. Y este es el transporte aditivo. ¿Por qué necesitan ATP para el transporte? También son llamados bombas o ATPasa. ¿Por qué? Porque para realizar el movimiento o su función ocurre lo que se llama la fosforilación. El ATP se le quita al fosfato. Se clasifican en tipo P o fosforiladas, que es una bomba, la milagrosa bomba de sodio y potasio, de calcio y protón potasio. ¿Cuál es la más importante? Sepan, sodio y potasio, protón potasio. La protón potasio es la que a ustedes les causa el famoso, alguno de ustedes no tuvo ya acidez o gastritis, tuvo que consumir omeprazol. Pregunta seria. ¿Alguien no me va a responder? Así es lo que tuve, pero no tomé nada. No te dio omeprazol, ni no te dio ni radinitidina. No, yo no me mediqué. Sí, bueno, y eso porque sos perra. Vamos a ganar a médico, ¿verdad? Pero bueno, también el omeprazol en consumo crónico te destruye también. Acá. Bueno, hombre, sodio y potasio. Exclusivamente animal en la región vasolateral. Es electrógena porque crea una diferencia acá al utilizar una ATP para la entrada de 2 iones de potasio y 3 iones de sodio. Entonces, ¿cuál es la mnemotecnia? Salina de sodio 3. Si sale 3 sodio, entra 2 potasio. Eso es. Acá. Son los pasos. Entra 3 de sodio. El fosfato se transfiere a partir de la proteína. Acá ocurre, para que esto se abra, esto pueda entrar y esto se abra, tiene que ocurrir la fosforilación.
provoca un cambio de forma en la proteína transportadora, liberando las 3 células para que entren adentro. Ya como entran adentro, salina 3, tienen que aparecer acá el potasio. Se une a la proteína transportadora acá. Pasa. Después el fosfato se libera. Lo utilizo para que este pueda entrar, se libera. El fosfato liberado permite que la proteína transportadora regrese a su forma original y ocurra la misma mierda todos los días, cada segundo. Y acá está. La gama de protón potasio se encuentra en las vesículas dentro de las células parietales del estómago. Acuérdense eso, lo que secretaban las células parietales. Se externaliza la superficie membrana de ácido clorhídrico. En respuesta a la estimulación por histamina y acidifica la luz estomacal con la acción facilitar la digestión. Yo no me acuerdo cuánto era el pH del jugo gástrico, que era 3 o 4, no me acuerdo más bien. El fármaco omeprazol bloquea la secreción de ácido al inhibir la bomba. El omeprazol inhibe la bomba de protón potasio. Y el receptor de histamina es la ranitidina, famotidina y simetrina. Lo único, la ranitidina inhibe el receptor nomás, pero el omeprazol es el que inhibe la bomba misma. Después, el transporte aditivo secundario indirecto. ¿Por qué? Porque es a favor de gradiente. Va de donde hay más a menos. Los solutos transportadores pueden seguir al ion, sin porte o cotransporte, o ir en dirección contraria, antiporte o contratransporte. En animales depende del funcionamiento de la bomba de sodio y potasio. Ejemplos. Esto tienen que saber. El sin porte, ¿cuál es el más importante? Sodio glucosa en animales y protón sacarosa en vegetales. ¿Por qué sin porte? Acuérdense, cuando es sin porte es porque siguen al ion, y cuando antiporte van en dirección contraria al ion. Acá está. 2 de sodio, 2 de glucosa. Misma dirección. 1 de sodio, 1 de calcio. Dirección contraria. Y ahí. Con eso terminamos lo que sería el capítulo 4. Digan algo. ¿Van a decir algo? En este tema no entra también modelo del mosaico fluido. Y el modelo mosaico fluido ya mostré ya. Esa es la bicapa lipídica. Voy a mostrar. Este es el modelo de mosaico fluido para la que pregunto. Este es. ¿Ven? Ya. Ahí. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar otra vez? Sobre la difusión simple y facilitada no entendí muy bien. Difusión simple o facilitada. Bueno, vamos a ver otra vez. Acá. Bueno, vas a tomar entonces. Hay un agujero que tiene 1 metro. 1 metro tiene así, digamos, de tamaño. La difusión simple va todo lo que sea menos que 1 metro de tamaño y no roce las paredes del agujero, es difusión simple. ¿Por qué? Porque son moléculas orgánicas pequeñas. Mishi es chiquitito. Y las vitaminas liposolubles son aquellas que son solubles en grasa. Las grasas que son solubles en líquido, ¿verdad? Las vitaminas liposolubles atraviesan la membrana directamente. ¿Por qué? Porque son chicas, no tienen un gran tamaño. ¿Cómo se mide la solubilidad en lípidos? Por un coeficiente que se llama agua y etanol, algo por el estilo. No me acuerdo muy bien porque no cítalo en el caso de otro libro que yo llegué a leer. Eso es la difusión simple. Depende del tamaño, porque por donde van a entrar es muy grande y ellos son chiquititos, entonces entran directo. Es el transporte pasivo, acuérdense, pasivo. Eso es Y la la difusión,
La difusión activa y pasiva. La difusión activa. Esta es la difusión facilitada. Mira. ¿Por qué facilitada? Porque son muy grandes. Muy grandes son. Entonces, ¿qué ellos necesitan? Necesitan un empujoncito para poder pasar la membrana. Y ahí aparecen las permeasas o carriers, que son muy específicas. Muy específicas, ya que pueden, en su forma, ya sea destrógira o levógira. Hasta si es un isómero, reconocen totalmente todo, ya que ellos dependen de una cinética enzimática. Y son normalmente la difusión facilitada mediante el transporte de la más lenta de todas. ¿Por qué? Porque tiene que transportar algo muy, pero muy grande. Eso nomás es. La difusión simple es algo chiquitito que pasa por un lugar requete grande. Mientras que la difusión facilitada es algo grandote que tiene que pasar por un lugar grandote. Famoso, vos tenés tu puerta y querés meter un sofá. Despacito tenés que entrar. Vos con la persona que te ayuda, los manes que entran entre dos para ubicarte bien la de la mueblería, ellos van a hacer la permeasa o el carrier. ¿Me pilla? Ellos. Mientras que vos, tu mamá te dice, quita, pasan un poco acá, no sé, se van a ir a Samberg, y voy a agarrar esa silla plegable y tiene que pasar por tu puerta o por tu garaje. Eso es una difusión simple. Porque el garaje es gigante, la puerta del garaje es gigante y vos llevas una mesa plegada que no tiene 30 centímetros de espesor. Eso es la difusión simple. Va a depender del tamaño de la molécula. Ahí nomás, para que, con ejemplos cotidianos, para que entiendas mejor. ¿Algo más? Gente. ¿Algo más o no? No, ¿A quién salió? No, la mayoría no. Bueno, biofísica de acá, los que tenían conmigo me van a decir nomás la hora y vamos a ver para tener más temprano, ¿verdad? Así quedamos. Bueno, estamos entonces, nos vemos dale, chao. mañana. Gracias.